Bueno chicos, y el mecanismo o la reacción de hipersensibilidad tipo 2, llamada también citotóxica, mediada por IgM, IgG, ¿no? Y obviamente con el complemento, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es una célula, parte del sistema citotóxico, con receptor para la función Fc de la IgG. Ok. Pero todo esto de acá, bueno, esto de acá va a llevar a un efecto citotóxico, obviamente. Y lo que vamos a tener que recordar aquí es cómo funciona el complemento, ¿sí? Entonces, vamos. Esta es la fase 1, la hipersensibilidad tipo 1 y esta es la 2. Vamos por acá. Hipersensibilidad 2. Ya está, chicos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero quiero que te acuerdes los conceptos que teníamos antes, ¿no? En el tema de complemento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y qué teníamos aquí? A una inmunoglobulina pentamérica, ¿sí? Esta era la IgM. Y tenías allí, esta era una IgG, ¿no? IgG. Entonces, esto activaba la vía del complemento. Aquí tienes que tener lo mismo en mente, ¿ya? Es de que una vez que se va a unir, ¿sí? Una vez que va a unir aquí, tú vas a tener una respuesta citotóxica. Esta respuesta citotóxica, obviamente, va a generar todo el mecanismo inmune del tipo 2. Sin embargo, acá vamos a hablar de tres tipos de reacciones muy características, ¿ya? Vamos a ponerlas aquí en el dibujito. Esto es como para que tengas un background, un recuerdo nada más al toque. Y los tipos de los ejemplos que tenemos aquí, vamos a tener uno a las reacciones transfusionales. Dos, después de las reacciones transfusionales, lo que vamos a tener aquí son las enfermedades hemolíticas del recién nacido, enfermedad hemolítica del recién nacido. En un tercero lo vamos a dejar en stand-by porque con estos dos va a bastar incluso. Entonces, esta hipersensibilidad, lo que tú vas a tener va a ser destrucción de la célula, ¿sí? Mediada por un anticuerpo, ¿sí? Ahora, ese anticuerpo activa el complemento. ¿Y te acuerdas cuál es el resultado del complemento? Ese tubito por donde entraba agua y generaba lisis celular. Entonces, ¿qué tenemos que tener aquí en cuenta? Tenemos un anticuerpo que tiene su porción Fc que se va a unir, su porción FAB, el complemento que se activa y finalmente la lisis celular. Entonces, las reacciones transfusionales son el ejemplo más importante y más característico. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlos así. ¿Dónde está? Aquí. Ya está. Ahí está. Entonces, en las reacciones transfusionales vamos a tener un paciente de un grupo sanguíneo. ¿Te acuerdas cuando hicimos grupos sanguíneos? Vamos a tener un paciente de un grupo sanguíneo y vamos a tener un paciente del grupo sanguíneo que tiene los otros anticuerpos. ¿Ya? Entonces, tienes que acordarte lo que ya hemos hecho. ¿Ok? Entonces, mira las diapositivas. Este es el segundo ejemplo. Vamos al primero. Tú tienes pacientes del grupo A, pacientes del grupo B, pacientes del grupo A, B, del grupo O, del grupo AB, ¿no? El A que tenía, el A tenía antígeno A, pero tenía anticuerpo B. El B tenía antígeno B y anticuerpo A. El O no tenía antígenos, tenía puro anticuerpo. Y el AB tenía antígenos, pero no anticuerpo. No me acuerdo. Sí, ya te entiendo. No te vas a acordar seguro. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Te voy a poner con el ejemplo de un paciente. ¿Ya? Entonces, tienes un paciente aquí. Mira tu paciente. Un paciente que es grupo sanguíneo. Vamos a hablar del ABO, ¿no? Porque también hay el RH. Solo vamos a hablar del ABO. Grupo sanguíneo A. A positivo, vamos a poner ya, para que asume con el más común, para que entiendas, A positivo. ¿Ya? Nomás. A. Si tiene A, tiene antígenos A.
¿Y anticuerpos qué tiene? Anticuerpos B. ¿Sí? Entonces, a este paciente, te voy a hacer el resumen acá chiquito, como siempre, mira, ayudándote. O, A, B, A, B. El O le da al A, el O le da al B, el O le da al AB y se da a sí mismo. El A se da a sí mismo y le da al AB. El B se da a sí mismo y le da al AB. Y el AB solo a sí mismo. Entonces a un paciente A, tú le vas a pasar un paquete globular. Si tú le pasas un paquete globular A, un grupo sanguíneo A, bacán, todo va a ir bien. Te lo voy a poner entre comillas, ¿ya? Todo va a ir bien entre comillas. Si le pones un grupo sanguíneo B, obviamente acá sí no en comillas, acá es fijo, no va a ir bien. No va a ir bien este paciente. Entonces, ¿cómo se llama a los anticuerpos en los sistemas sanguíneos? Se los llama, este color no era, hemaglutininas, ¿sí? ¿Te acuerdas? Hemaglutininas, ¿sí? Entonces, los anticuerpos contra los antígenos A, B se llaman hemaglutininas y usualmente son IgM. Ya es lo que quiero que aprendas. Ahí está tu IgM, mira, ¿eh? Entonces, a un paciente de grupo A tú le pones el A, entre comillas todo va a ir bien, pero le pones un B y te va a hacer una reacción hemolítica. ¿Ya? Entonces, si un paciente de grupo A recibe una transfusión de un paciente del grupo B, lo que va a ocurrir va a ser una reacción transfusional. ¿Y esta reacción transfusional qué implica? Implica hemólisis. ¿Sí? Implica hemólisis. Independientemente de los síntomas, que no es el tema, ¿no? Entonces, hay destrucción inmediata, hay una lisis, y se producen anticuerpos contra otros antígenos de esto de acá. ¿Por qué? Porque ¿qué le falta aquí? Por eso te he puesto acá entre comillas. A este A le falta saber cómo es su RH. Otro color vamos a ponerle. A este A le falta saber cómo es su RH. Y hay, como te dije, ¿sabes? Hay como 30 antígenos en la superficie. Entonces, te hace o vas a ver reacción transfuncional con IgM para estos antígenos, ¿ya? Pero contra los otros antígenos te va a generar IgG, ¿ya? Datito, ¿ya? Contra estas AB, ABO te va a generar IgM, contra los demás IgG, ¿no? Entonces, tiene manifestaciones clínicas, el paciente va a hacer hemólisis, va a tener anemia, va a estar ictérico, todo debido a una hemólisis intravascular, ¿ya? Ahora, las reacciones transfusionales pueden ser inmediatas, rápidas nada más, y pueden ser tardías, ¿ya? Entonces, las reacciones que son inmediato se dan por incompatibilidad ABO, sí. Por ejemplo, te pones a un A, le pones B, te va a generar una reacción hemolítica, así, reacción hemolítica inmediata. Pero también hay reacción hemolítica tardía, y te la pongo acá arriba. Hemolítica tardía. ¿Y por qué te podría producir una reacción hemolítica tardía? El problema de la reacción hemolítica tardía es que ya no es debido al A, al B, al O, ¿no? Sino a otros antígenos. Es gracias a... Por eso te digo, entre comillas, bacán, no pasa nada. Pero, ¿cómo van los otros antígenos? Vamos a poner otros antígenos. Otros antígenos. Si son diferentes, te va a generar reacción hemolítica tardía. Cuando es A, B, es inmediata. Pero si es por otros antígenos, tardía. Por eso es que este A, entre comillas, es bueno. Pero sí te puede hacer reacción hemolítica tardía. Y acá es por una IgE. Acá es por una IgM. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros antígenos hay? Ya te los voy a poner por si acaso, ¿ya? El RH. ¿Qué más tenemos? El KIT. ¿Sí? Tenemos el KEL. Y tenemos el DAFI. ¿Sí? Entonces tienes todos esos antígenos que te van a generar IgE, pero son menos importantes que la IgM en este caso. ¿Ya? Pero ojo, te estoy hablando si es que el problema es con el ABO. ¿Ya? Si el problema es con el ABO. Ahora, lo otro es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Esta de aquí, la segunda. ¿Qué pasa con la enfermedad hemolítica del recién nacido? Vamos a la diapositiva.
Aquí tenemos. La diapositiva que tenemos. Se va a desarrollar, eritroblastosis fetal es lo que se llama. Ruptura de los glóbulos rojos fetales. Cuando el bebé está en la barriguita de la mamá, tienes algo que divide la circulación materna de la circulación fetal. Es distinto. Entonces, es como un santuario. Médicamente, en la literatura es como, lo dividen así, es como un santuario. Mira, acá tienes el recién nacido con su ojito ahí. Ya. Bueno, su cordón. Tienes la placenta. Y vamos a ponerlo así, ya un poco drástico el dibujo. Y ahí está la mamá. Ahí está, ¿ya? Para que sea más rápido de entender. ¿Ya? Entonces, por un lado tienes la circulación fetal y por otro tienes la circulación materna, que gracias a la placenta, un trofoblasto, es que no se mezclan. ¿Ok? ¿Qué más tienes que aprender como conceptos generales? La IgM no atraviesa la placenta. Es imposible que atraviese la placenta, es grande la molécula. Sin embargo, la IgG, con G de gestante, sí atraviesa la placenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a tener aquí en consideración? Aquí vas a tener ya no al grupo sanguíneo A, sino al RH. La madre es grupo sanguíneo, lo que sea, pero en negativo, siempre la mamá negativa, y el fetito positivo. ¿Ya? Eso es lo que tú vas a tener. Es RH positivo y la mamá es RH negativo. Entonces, la enfermedad hemolítica del recién nacido se da debido al IgG, porque el IgG se atraviesa la placenta. ¿Ya? Pero todo va a iniciar con una IgM. Ahora vas a ver por qué. Porque tú vas a leer en la literatura que lo que se produce es IgM. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué hay enfermedad? Ya. Entonces tienes un primer embarazo. Ahora este embarazo puede ser un embarazo, a término, pretérmino, como gustes. Puede ser un aborto, puede ser una mola, o puede ser un ectópico. ¿Ya? Cualquiera de estas circunstancias ya te genera sensibilización. O sea, puede que nunca se ha embarazado, tuvo un ectópico, no, doctor, tuvo un aborto, ya está bien. Pero ya hubo una generación de células o una línea celular distinta. Que no termine, ya no terminó. Pero sí se va a llegar a sensibilizar. ¿Por qué? Porque la circulación sanguínea y fetal tienen un punto donde van a interactuar. ¿Ok? Entonces los eritrocitos fetales pueden ir hacia la madre y la madre producir anticuerpos. Produce, en este caso, por todo el mecanismo de estímulo de la célula del linfocito B y plasmocitos, produce IgMs. Pero que a la placenta, que es el fetito, no le va a hacer nada porque no atraviesen. ¿Ya? Solo te queda sensibilizado. ¿Ok? Entonces, esta IgM solo va a destruir glóbulos rojos que estén en la circulación materna. Porque los glóbulos rojos fetales pasan a la circulación materna y van a ser destruidos ahí. Sin embargo, la IgM no va a pasar y no puede destruir a los glóbulos dentro de la circulación del fetito, solo afuera. ¿Ya? Bacán, ahí queda sensibilizado. Entonces, acuérdate, tú cuando tienes un linfocito B, tienes el efector, que es la célula plasmática de producir IgM, y tienes los de memoria. El plasmocito produce IgM y el de memoria IgG. Entonces, ¿qué pasa? Viene un segundo embarazo, ya sea cualquiera de esos de aborto, mola, ectópico. Entonces ya está sensibilizado, ¿sí? Y cuando pasa esto, va a haber un glóbulo rojo fetal, que va a ir a la circulación materna, ¿sí? ¿Y quién va a actuar? Va a actuar el linfocito de memoria. ¿Y qué va a producir? IgG. Y el IgG atraviesa la placenta y acá sí le hace daño al recién nacido. Entonces, eso es la hipersensibilidad tipo 2. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos al dibujito nuevamente. Aquí tienes células plasmáticas que van a producir IgM. ¿Ok? Pero tienes una célula de memoria que cuando hay un segundo embarazo, esta célula de memoria produce IgG y esta sí atraviesa y daña al recién nacido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre, chicos. Acá hay un cuadrito de las hipersensibilidades tipo 2, para que repases. La enfermedad hemolítica autoinmune del recién nacido, fiebre reumática, chicos, fiebre reumática. Ahora, hay algo que quiero que entiendas en la tipo 2. En la tipo 2, una forma de conocerlo
es que hablamos de anticuerpos que se van a unir a antígenos que ya están previamente reconocidos. Y es lo que pasa en la fiebre reumática, mira. Tienes antígenos de la pared del estreptococo, pero ¿qué pasa? Los anticuerpos hacen una reacción cruzada y se unen a los antígenos del miocardio, que son parecidos a los de eh, el estreptococo y generan una reacción cruzada. ¿Y qué te da? Miocarditis y artritis. Entonces, ese es el problema de la reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Ya? Ese es el problemita. ¿Qué más tenemos? El síndrome de Gut-Pasteur, la reacción transfusional, que ya lo hemos visto, 1, 2, 3. La púrpura autoinmune trombocitopénica, ya, que son citotóxicas, ¿no? Hay algunas no citotóxicas, como miastenia gravis, enfermedad de Graves, ¿no? Pero estas de acá quiero que entiendas, ¿no? Que hay antígenos que ya han sido expuestos. O sea, la regla acá es que son antígenos conocidos y que en una segunda exposición pueden ser atacados. Hay un ataque. O que también puede ocurrir una reacción cruzada. ¿Ok? Listo, chicos. La hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 3 era antígeno-anticuerpo. Vamos a ponerlo por aquí. Antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un antígeno-anticuerpo, chicos? Se va a precipitar. Va a precipitar. Entonces, si va a precipitar, va a generar el daño. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así como que fuera por contacto. ¿Okay? Si lo entiendes así, no te va a hacer mucho problema. Entonces, la hipersensibilidad tipo 3, enfermedades asociadas, tenemos acá lupus eritematoso sistémico, a la glomerulonefritis postestreptocócica, a la reacción de Arthur, a la enfermedad del suero, ¿sí? Y a la poliarteritis nodosa. ¿Ok? Entonces tienes todas esas enfermedades. Esas enfermedades son las que te van a preguntar y bueno, te van a pedir el mecanismo. Y el mecanismo es igual para todos. Entonces vamos a hacer el dibujito para, para poder entender. Ya. Vamos viendo este de aquí y de ahí lo traspasamos al otro lado. Cuando tú ingresas un antígeno X al organismo del paciente, ese antígeno, como todo antígeno, tú sabes que va a ser capturado por una célula dendrítica, por un macrófago, por el que esté allí para capturarlo. Asimismo, como lo primero que se desencadena es la inmunidad innata, el complemento tú sabes que es soluble, ¿no? Entonces, inmediatamente va a actuar. Mira, ahí lo ves, mira. C3b. Las B que hacían, las B opsonizaban y opsonizan al antígeno y forman inmunocomplejos. ¿Sí? Todo esto va a desencadenar una respuesta también del complemento. ¿Sí? Entonces, lo que tienes que entender aquí es que, por lo general, en la formación de un complejo antígeno-anticuerpo, ¿sí? Lo que tú vas a tener en antígeno-anticuerpo es que va a depender de cuánto esté asociándose de antígeno y cuándo esté asociándose de anticuerpo. ¿Por qué? Porque, como te dije en una clase, tú vas a tener tu curvita, al comienzo te vas a tener muchos antígenos y pocos anticuerpos, luego igual antígenos que anticuerpos y luego más anticuerpos. Entonces no es igual durante todo el transcurso de la enfermedad. ¿Ya? Y donde precipitan va a generar la alteración. Por ejemplo, si precipitan, vamos a ponerlo acá, 3 hipersensibilidad tipo 3. Hipersensibilidad tipo 3. ¿No? Formación de antígeno, anticuerpo, antígeno. Esto se le llama inmunocomplejos. Donde precipite va a generar la respuesta inmune. Imagínate, este es un hueso, acá otro hueso. Si precipita aquí, en la parte sinovial, ¿sí? ¿Qué te va a generar? Te va a producir, obviamente, un problema de artritis, por ejemplo, ¿sí? Si te produce en la membrana basal glomerular, vamos a poner acá un riñón, te va a producir nefritis, ¿sí? Cositas así. Si te produce en el encéfalo también, ¿sí? Te va a producir alteraciones en el plexo coroideo. Entonces, esos inmunocomplejos donde se depositan, ahí genera. ¿Por qué? Es así, ese inmunocomplejo
precipita y genera una reacción. Así, como que por contacto nada más. ¿Ya? Entonces, las reacciones tipo 3 tienes dos opciones, que sean localizadas o que sean generalizadas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hay una inyección subcutánea, lo que hemos visto acá en el dibujito, cuando tienes una inyección subcutánea de algún antígeno que contiene altas concentraciones de antígeno versus altas concentraciones de anticuerpo, inmediatamente va a generar una reacción aguda. Por ejemplo, la reacción aguda de Arthur, ¿no? Cuando tú inyectas un suero externo, ¿no? ¿Ves? Una proteína inyectada, una proteína nueva. Entonces, inmediatamente en 4 a 8 horas tú vas a desencadenar. De por sí el neutrófilo ya está captando, ya está liberando sus enzimas líticas. El complemento ya está también trabajando. Entonces, el complemento se va a unir, se va a activar la vía del complemento. El C3A, C5A, tú sabes que son quimiotácticos y van a desencadenar además activación sobre el mastocito, liberando sus mediadores. ¿Y te acuerdas los mediadores del mastocito? Entonces, aquí mira, ve, acuérdate, 1 y 3 pueden estar en simultáneo. ¿Ya? 1 y 3 pueden estar en simultáneo en algunas enfermedades. Lo hago para que te acuerdes. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, el mastocito, con su liberación de aminas vasoactivas, va a generar vasodilatación, permeabilidad. Mira, ve, la célula está saliendo. ¿Sí? ¿Qué más sale? No solo células, sale líquido, hay edema. ¿Sí? ¿Qué más tienes? Receptor de histamina, cabe. Entonces, todo esto de acá son los mismos mecanismos. Son los mismos mecanismos. ¿Ya? Por ejemplo, en la glomerulonefritis postestreptocócica hay antígenos en la superficie del estreptococo, ¿sí? Que son parecidos a los que están en la membrana glomerular. ¿Sí? Pueden estar plantados allí. ¿Qué más tenemos? Básicamente esa es la respuesta que se desencadena. No hay mucho en el tipo 3, es lo que tienes que aprender. Ya son las pepitas que tienes que aprender. Y si quieres un datito extra por acá para acordarte, te lo voy a poner aquí en el cuadrito, es esto. No salió derecho. Ahí está. Esto. Esta zona es anticuerpo igual que antígeno. Aquí hay antígeno en cantidad y acá hay anticuerpo en cantidad. Entonces, esto va a generar inmunocomplejos. ¿Sí? Inmunocomplejos. Es el mecanismo. No hay que darle mucha vuelta al 3. Es así nada más, formación de inmunocomplejos. Y la hipersensibilidad tipo 4, es con este color de aquí. Hipersensibilidad tipo 4, que vamos a tener en la tipo 4, también llamada tardía. En la tipo 4 lo que yo quiero que te acuerdes es TB, tuberculosis. ¿Por qué? No sé si has escuchado de la prueba de tuberculina. Justamente por eso se descubre, ¿no? Prueba de tuberculina. ¿Ya? Entonces, tenemos igual una fase de sensibilización. Ya bueno, una fase de sensibilización. Vamos a ver si sale. Sí sale. Ya, una fase de sensibilización y una fase efectora. Entonces, en la fase de sensibilización tienes bacterias intracelulares. ¿Quién es intracelular? TB. Ya está, TB, ahí te dijo mucho ya, con intracelular. Como cualquier mecanismo inmune. Ha sido capturado, se presenta su epítope al TCD4, el CD4 libera citocinas, ¿no? Por una primera señal, una segunda señal, y la tercera es la respuesta, la activación, ¿no? Entonces, la activación que implica convertirse en un TH1. Las intracelulares son TH1, las extracelulares son TH17, los hongos son TH17, los parásitos y alergenos son TH2. Acuérdate, ¿ya? Ya estamos ya por terminar el curso, ya esto de que ya eres experto. Entonces, esto ya lo conoces. Es una respuesta normal, ¿ok? Liberación de citocinas y otro estímulo. Entonces tú dices, acá, ¿no? No tiene por qué haber más. Pero justamente esto se da en cierto tipo de bacterias. Y tuberculosis era la que llevaba esto. ¿Por qué? Porque no puede ser controlado, solamente se queda aquí el proceso. Destruido aquí, destruido con el TH1, tal vez con anticuerpos, si es que hay toxinas. Pero no. Aquí hay una célula TH1 sensibilizada ya. ¿Y qué pasa? Este macrófago en reposo tiene allá la intracelular, lo tiene allí. Depende esta bacteria para su supervivencia estar dentro de la célula, así que tampoco la mata. Pero hay una respuesta tardía porque estas células están tiempo allí. Este linfocito reconoce que hay una bacteria dentro y sigue atacándolo porque ya está sensibilizada.
y solo genera alteración en la periferia. ¿Sí? Ahí está, más en la periferia. ¿Sí? Genera más radicales de oxígeno, más respuesta inflamatoria y por las puras, chicos, en verdad. Eso es por las puras. Entonces, lo que pasa en la hipersensibilidad hipersensibilidad tardía, aparte del dibujito que hemos visto, es que se inicia con una fase de sensibilización, perdón, sensibilización, 1 a 2 semanas desde que ha ocurrido el primer contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a tener? Entre el antígeno, célula dendrítica, tú ya sabes, esta célula dendrítica se presenta con un linfocito T, ¿sí? Entonces debe haber una primera señal, una segunda señal, y tercero que es la respuesta o la activación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como es intracelular, se va a quedar allí. Y este linfocito T allá se ha activado, y se ha activado como linfocito Th1, pero no es suficiente. Entonces, como no destruye, simplemente se quedan allí los macrófagos. ¿Qué queda? Se queda como un linfocito Th1 sensibilizado en la fase ya activa o desencadenante. El segundo contacto viene, ingresa, ese Th1 es el que actúa, ¿sí? Pero una vez que actúa drásticamente y genera alrededor. Porque si bien te acuerdas, como hicimos en la clase, al Mycobacterium tuberculosis se le agregan más macrófagos acá al costado, acá al costado, acá al costado, ¿sí? Y no le hacen nada. Entonces, solo se potencia la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria, pero no soluciona el problema, ¿sí? Entonces, es por eso que ocurre esto. Tienes un Th1 sensibilizado. Fase efectora con un segundo contacto y es por las puras, ¿ok? Entonces, chicos, en verdad, estos dos últimos mecanismos parecen ser no muy claros, muy mencionados, pero no hay por qué darle más vuelta, chicos. Eso es lo que ustedes ya saben. Entra un antígeno, la célula presentadora de antígeno se activa, libera interleucina 12 y 15 para activar a un macrófago, ya sabes, a un NK, perdón, el NK con interferón gamma que activa un macrófago y así, ¿no? Entonces esto se mantiene, hay un montón de macrófagos que aparecen aquí. Es un macrófago activado, aparece otro por acá, aparece otro por acá, otro aquí, otro aquí. Y Th1 aparecen según ellos, pues no, su intención es ayudar, pero no lo logran, ¿no? Y es retardada porque no te da inmediatamente la respuesta. ¿Ok? Entonces esos son los 4 tipos de hipersensibilidad, chicos. Bueno, espero haya sido de su agrado, igual cualquier cosa en el grupo. ¿Ok? Que tengan muy buenas tardes, chicos.